Buenas noches. Agradezco la invitación al doctor Jesús González, del Colegio de Oftalmología de Nuevo León. Vamos a platicar acerca, es importante dentro de las cuestiones de vías lagrimales en oculoplástica, los pacientes que acuden a la consulta quejándose de ojo acuoso o de lagrimeo, epífora. Es importante en ellos hacer esta distinción entre ojo acuoso y epífora, y con una buena historia clínica, con una buena exploración, porque nos va a ayudar mucho en un diagnóstico preciso para un buen tratamiento. Hablando estrictamente de ojo acuoso, es en donde no tenemos un rebosamiento de lágrimas en la mejilla, únicamente el menisco lagrimal aumentado y se ve el ojo acuoso propiamente. Esto puede ser causado por calidad o cantidad deficiente de lágrimas, también por una distribución deficiente de las mismas. Patologías como la blefaritis, padecimientos como meibomitis nos pueden ocasionar una calidad o una cantidad baja de la lágrima o alguna faltante dentro de las capas de la misma. Esto generalmente lo podemos tratar con tratamiento conservador, tratamiento médico conservador, de higiene, la lágrima artificial como sustituto, y en algunos casos lágrima en ungüento. Generalmente estos padecimientos son bilaterales, pero existen sus excepciones, como por ejemplo dentro de la distribución deficiente de las lágrimas, pues aquellos pacientes que tienen alguna parálisis del séptimo par, tienen un problema a nivel del párpado inferior, en el cual pierde la tonicidad y la lágrima se acumula en el menisco de forma abundante, pero en estos casos no existe una obstrucción de la vía lagrimal en alguno de sus sitios, simplemente no drena por donde debe de drenar por la malposición palpebral. Generalmente aquí son unilaterales, estas son las excepciones de los ojos acuosos unilaterales. Hablando de epífora o lagrimeo, es cuando ya tenemos un menisco lagrimal aumentado, pero con rebosamiento de la lágrima en la mejilla. Y generalmente los síntomas son unilaterales, también con sus excepciones. Y aquí sí, el paciente que se queja de epífora o de lagrimeo, pues tiene una obstrucción en alguno de los sitios de la vía lagrimal. Y el tratamiento generalmente es quirúrgico, que puede ir desde los puntos lagrimales, con estenosis u obstrucción total de los mismos, alguna obstrucción a nivel de los canalículos, en el saco lagrimal a nivel del conducto nasolagrimal, o ya en su desembocadura en el meato nasal inferior, en la válvula de Hasner. Nos basamos mucho en la edad. En los niños principalmente sabemos cuando llegan a la consulta con las pestañas mojadas, el lagrimeo, el acúmulo de moco o de legaña. Pensamos en una obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. En ellos, clínicamente, si presionamos el saco, podemos obtener en ocasiones material mucoso o mucopurulento cuando es un proceso que está agudo o con alguna infección dentro del saco. En los adultos jóvenes es más común las causas de obstrucción de la vía lagrimal por traumatismos, laceraciones de canalículos o traumas faciales con fracturas y afectación del conducto nasolagrimal en su porción ósea. En los adultos mayores tenemos la estenosis de los puntos lagrimales con crecimiento o aumento del tamaño del montículo donde está localizado el punto y estenosis del mismo punto, malposición palpebral por laxitud horizontal de los párpados, estos llámese ectropión latente o ectropión manifiesto, o la obstrucción adquirida primaria del conducto nasolagrimal en los pacientes adultos mayores. Tenemos pruebas de función lagrimal que son muy útiles en la clínica para poder tener un diagnóstico adecuado, que esto va a ser el éxito de nuestro tratamiento. Si no tenemos un diagnóstico adecuado, no vamos a tener contento al paciente en cuanto a su tratamiento. Las pruebas de desaparición de fluoresceína nos dan una idea
de si la vía lagrimal está captando o no está captando la lágrima. Normalmente las pruebas de Jones 1 y 2 nos dan una idea de a qué nivel tenemos alguna obstrucción de la vía lagrimal, y dejar bien en claro que no son pruebas terapéuticas, son pruebas diagnósticas. Comúnmente nosotros aprendimos durante nuestra residencia cómo se hacen estas pruebas, y valorábamos la vía lagrimal, y se nos hace fácil en la consulta tomar instrumentos y sondear la vía lagrimal, pero no tomamos en cuenta a veces que podemos dañar un poquito más esa vía del paciente y complicar el tratamiento. Entonces el conducto nasolagrimal pues no se sondea en el adulto. Aquí estoy ejemplificando algunas de las pruebas de función lagrimal. La prueba de Jones 1, en la cual instilamos colorante en el fondo de saco y esperamos a que la bomba lagrimal comience a hacer su función, y si no hay obstrucción en la vía y el punto lagrimal capta adecuadamente, al estímulo con cotonete de la mucosa nasal vamos a obtener el colorante. La prueba de Jones 2, en donde ya es una prueba más activa, un poquito invasiva, dilatamos con instrumental adecuado los puntos lagrimales. Esto quisiera yo recalcarlo porque muchas veces utilizan instrumentos inadecuados para la vía lagrimal, en la cual lastiman el epitelio y causan algún cierre por cicatrización, algún cierre de la vía por cicatrización. Y aquí vemos instrumental, que son los dilatadores de los puntos lagrimales de diferentes calibres, las cánulas o las ondas de Baumann, las cuales tienen punta roma y que no lastiman el epitelio. Y para la prueba de Jones 2 mencionaba que hay que instilar o irrigar agua estéril por el punto lagrimal a nivel del canalículo. Tenemos estas cánulas que tienen la punta roma y que el orificio de salida no es en el vértice de la misma, sino lateralmente tiene dos orificios de salida, y esto nos hace que la punta roma no nos dañe el epitelio al introducir en la vía lagrimal.